Una vez más, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, hermanos. Ahí estaremos estudiando en esta mañana el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, hermanos. Y antes de comenzar nuestro estudio, quisiera ponerlos en contexto, hermanos, qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, o en este tiempo en el cual el apóstol Juan, el anciano, escribe a la iglesia, hermanos. Pues en esta ocasión Dios nos regala la oportunidad de estudiar uno de los textos o uno de los libros con mucha importancia en la Biblia, ya que trata del Evangelio, así como de la llegada del fin de todas las cosas. La audiencia de Juan, o a las iglesias a las cuales escribe Juan, son 7 iglesias, sufrían dificultades, persecución por su fe en Jesucristo. Entonces, a través de cada porción, en este caso a través de Apocalipsis 2, 1 al 7, el Señor en este maravilloso libro, al igual que a la iglesia del primer siglo, encontraremos ánimo, consuelo, motivaciones para perseverar en la verdad y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En todos sus usos, la palabra revelación o el libro de Apocalipsis se refiere a alguien una vez escondido, volviéndose visible. También el libro revela la victoria final de Jesucristo. Esta verdad fue comunicada por Jesucristo al apóstol Juan. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, y podemos ver, hermanos, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino, en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué causa estaba Juan exiliado? Por causa de Cristo y del Evangelio. La iglesia de Éfeso entonces se encontraba, hablando un poco del contexto de la iglesia, en una región muy próspera. Actualmente es Turquía moderna. El comercio marítimo y terrestre pasaba por Éfeso, lo cual contribuía a que Éfeso fuera próspera. Esto hacía que la inmoralidad y el culto a Diana de Artemisa, uno de los ídolos y uno de los templos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este pecado fuera en esferas altas. ¿Qué imperaba en aquellos tiempos en la región? Como hoy en día en Tegucigalpa y San Pedro Sula, una ciudad tan grande y de tanta actividad, ¿qué era lo que imperaba en aquellos días? Vicios, idolatría, hechicería. Eso era lo común en aquellos días. Así fue como comenzó la iglesia de Éfeso en el libro de Hechos, comenzada por Priscila y Aquila, y Pablo fue uno de los pastores fundadores de esta iglesia. 3 años más tarde recordamos de que es Timoteo quien pastorea la iglesia, así como el apóstol Juan y sus colaboradores. Y durante este tiempo, cuando estos pastores pastorearon esta iglesia en Éfeso, se mantuvo bien a pesar de las dificultades externas como internas. Ahora, en el punto en el cual Juan comunica el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, han pasado más o menos 35 a 40 años, más o menos en el 95 después de Cristo. Las iglesias experimentaban situaciones desafiantes. Por ejemplo, hermanos, en Apocalipsis 2:9, los judíos calumniaban y denunciaban a los cristianos. También en Apocalipsis 2:20 al 25 había declive moral dentro de las iglesias, es decir, inmoralidad había en la iglesia. También había muerte por la persecución del gobierno romano. Eso lo encontramos en Apocalipsis 2:13, y encontramos también falsas enseñanzas por un grupo llamado Nicolaitas en Apocalipsis 2:6 y Apocalipsis 2:15. Parte de la idolatría que imperaba en aquellos días era en esferas altas. Entonces, hermanos, ¿qué estaremos estudiando? ¿Cuál es el tema de esta porción de Apocalipsis 2, 1 al 7? Una iglesia doctrinalmente exitosa, pero débil en su amor al Señor Jesucristo. Una iglesia doctrinalmente exitosa, pero débil en su amor al Señor Jesucristo. Estaremos estudiando en este texto 4 realidades de la iglesia de Éfeso para que el creyente, escuche bien, para que usted y yo evaluemos nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. 4 realidades de la iglesia de Éfeso para que tú y yo evaluemos nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo.
Y la primera la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? La alabanza a la iglesia de Éfeso para evaluar nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. Vean en el versículo 1, hermanos. Vean cómo se presenta el sujeto de esta alabanza a la iglesia de Éfeso. Comienza el texto en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Pues la palabra ángel, ahí es mejor traducirla como mensajero. Cristo le dice a Juan, escribe o comienza a escribir al mensajero de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el mensajero? ¿Cómo podemos entender esa palabra, ángel o mensajero? El pastor de la iglesia en Éfeso. Esta es una carta o una mini carta a una de las 7 iglesias a las cuales Juan iba a escribir. Vean por favor Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo lo dice, hermanos? Apocalipsis 1, 4. Apocalipsis 1:4 dice, Juan, ¿a dónde? ¿O a quiénes? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes del que es. Vean cómo se presenta Cristo en Apocalipsis 1:4. El que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Salte por favor a Apocalipsis 1:11, que decía, otra vez Cristo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. No solamente eran 7 cartas, sino que era un libro completo, el cual es Apocalipsis. Y envíalo. ¿A dónde tenía que enviarlo Juan? A las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces Apocalipsis 2, 1 al 7 es un mensaje a una iglesia puntual. Pero no solamente es una iglesia puntual que iba a servir estas realidades para esta iglesia. También Éfeso es un tipo de iglesia que existe hoy en día a nivel de nuestro globo terráqueo. Es una iglesia universal que hoy en día existe, hermanos. Así que, hermanos, luego encontramos en la alabanza a la iglesia de Éfeso, encontramos cómo se presenta el sujeto de esta alabanza. Vean por favor Apocalipsis 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces paramos ahí un poco, hermanos. ¿Cómo entendemos el que tiene? ¿Cómo entendemos las 7 estrellas? ¿Cómo entendemos los 7 candeleros de oro? Lo maravilloso de la Biblia, hermanos, es que es una unidad y la Biblia se explica a sí misma. Apocalipsis nos va a decir en el texto anterior a qué se refiere. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 1, 17 al 20. Dice, cuando le vi, ¿quién vio? Juan. ¿A quién vio Juan? A Cristo. Caí como muerto a sus pies y él puso, ¿quién es él? Cristo. Puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, Cristo, el eterno, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio, vean el versículo 20, Apocalipsis 1:20 nos va a revelar qué significan las estrellas y los candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es esto. Las 7 estrellas son ángeles. ¿Cómo dijimos que se debe traducir? Mensajeros. Las 7 estrellas significan cada pastor en cada iglesia. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. 7 pastores o 7 mensajeros y 7 iglesias. ¿Quién es el que tiene en el versículo 1 del capítulo 2? Cristo. Jesucristo es el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. ¿Qué son estos? Los 7 pastores. Y como dijimos, Éfeso es un tipo de iglesia tanto en aquel punto como hoy en día. Entonces, esta es una gran verdad, hermano. Cristo tiene en su mano fuertemente cada pastor de cada iglesia. ¿Qué más? Cristo tiene fuertemente en su mano cada iglesia de cada tiempo, en cualquier época, hoy en día. Esto es maravilloso, hermanos. Y esta verdad, hermanos, te debe a ti y a mí de ponernos a temblar. ¿En qué sentido? ¿Con cuánto pecado has venido hoy a la iglesia pensando de que la iglesia es cualquier cosa? El que tiene.
Y dice aún más al final del versículo 1, el que camina en medio de los 7 candeleros. La idea desde el original o desde el griego, hermanos, el que camina continuamente, el que se pasea en medio de la iglesia es Cristo. Lo que vemos en el versículo 1, hermanos, es la presentación de un aspecto de Cristo a la iglesia. ¿Cómo? El que tiene el control de la iglesia y de sus pastores es Cristo, hermano. Esto también nos debe de motivar y de animar, saber de que Cristo tiene el control total de la iglesia. Vean cómo se presenta, por favor, para dar otro ejemplo, a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo se presenta el sujeto de esa alabanza? Vean, escribe al ángel, al pastor o al mensajero de la iglesia en Esmirna. ¿Cómo se presenta? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Qué maravillosa verdad, hermanos. El eterno Rey, el eterno Dios se presenta como el que tiene la eternidad y que tiene el control total de toda la iglesia y de sus pastores. Así podemos entender la presentación del sujeto de la alabanza en el capítulo 1 a la iglesia de Éfeso. Pero ahora, hermanos, en el versículo 2, hermanos, vean, capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis 2, encontramos la alabanza a la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo encontramos esta alabanza? En el versículo 2 dice el Señor: yo conozco tus obras. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Una vez más, Apocalipsis 2:1, el que tiene el control, el que tiene la soberanía sobre la iglesia, sabe verdaderamente qué está pasando puntualmente en cada iglesia de cualquier época. En Éfeso, lo que va a describir en el capítulo 2, en el versículo 2 y versículo 3. Yo conozco, esa palabra yo conozco trasciende la época de la iglesia de Éfeso hasta nuestros días. Él trasciende, Él sigue conociendo, tanto para aquella época como para hoy en día, todo lo que pasa en la iglesia de Éfeso. Una vez más, este yo conozco nos debe de poner nuestras barbas en remojo. ¿Con qué aptitud estás viniendo a la iglesia y con qué motivo o cuál es tu motivo o motivación para venir a la iglesia y buscar de Cristo? ¿Cuál es? Sabiendo de que Dios conoce todo. Esto es maravillosa, una maravillosa verdad en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Ahora vean, hermanos, la alabanza, ¿cómo la va a describir el Señor, hermanos? Bueno, hermanos, la va a describir a través de las siguientes descripciones, hermanos. Dice el Señor en el versículo 1: yo conozco tus obras. ¿Cómo entendemos obras ahí? Claramente, hermanos, y categóricamente, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo entendemos las obras que tenía Éfeso? ¿Eran de importancia en la salvación? No, la idea es la siguiente: los hermanos de Éfeso, una vez que fueron salvos, tuvieron obras. Lo que nos dice el texto es de que la salvación produce obras, pero las obras no producen salvación. Entonces debemos de entender de que una iglesia tendrá obras una vez que sean salvos en Cristo Jesús. Entonces dice el Señor en el versículo 2: yo conozco tus obras. Esto fue a raíz o como consecuencia de su salvación. Vean la primera obra, hermanos, o la primera descripción de la alabanza de esta iglesia. Vean la primera: arduo trabajo, hermanos. Vean lo que tenían los hermanos: arduo trabajo, hermanos. A raíz de la conversión ellos estaban, hermanos, escuchen bien, estaban trabajando hasta el cansancio. ¿En qué trabajaban? En evangelizar. Ellos habían sido salvos, ellos sabían las bendiciones que tenían en Cristo y por lo tanto trabajaban esforzadamente hasta agotar sus fuerzas en la comunidad donde se encontraban. ¿Recuerdan? Una de las cosas que imperaba en Éfeso: vicio, idolatría, inmoralidad. Y si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 28, miramos de que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su trabajo lo que es bueno para compartir con el que trabaja, con el que padece necesidad. Los hermanos trabajaban fuertemente, hermanos, para compartir con el que tenía necesidad, y trabajaban en el servicio teniendo amor y compasión por los hombres en aquella comunidad donde estaban. Entonces, hermanos, miramos una iglesia
muy buena en el capítulo 2, versículo 2. Pero veamos la segunda descripción: arduo trabajo y paciencia. Vean capítulo 2, versículo 2, paciencia. ¿Cómo traducimos esa palabra paciencia ahí, hermanos? La mejor traducción sería fortaleza ante el sufrimiento. Esa sería la mejor traducción. Fortaleza ante el sufrimiento. ¿Qué estaban enfrentando los hermanos para que Cristo, quien tiene la autoridad de la iglesia y quien conoce todo en su iglesia, les dijera: ustedes tienen paciencia? ¿Qué estaba pasando? Recuerden, los hermanos estaban pasando persecución en aquellos días. Los judíos los denunciaban. Pero una vez que el gobierno romano se dio cuenta que los cristianos, o los ideales o la manera de pensar de los cristianos, no era la misma de los judíos, ni de la corriente que se movía por Roma y Éfeso en aquellos días, Roma abandonó y desamparó a los cristianos. ¿Y en qué consistía que los cristianos quedaron desamparados del gobierno? Pues, hermanos, el gobierno romano edictó una ley que se llamaba la religión imperial. ¿En qué consistía la religión imperial? En que todo ser humano romano, judío y de cualquier índole en Éfeso debía de adorar al César. ¿Y qué era lo que tenían que decir todo el pueblo? Era una ley. Tenían que decir: salve el César. ¿Y quién era el César en aquellos momentos? Domiciano. ¿Qué tenían que decir los hermanos y toda la población? Domiciano es el Señor. Y se tenían que postrar en esta ley imperial. ¿Y qué creen que hicieron los creyentes, hermanos? No vamos a adorar al César. ¿Por qué? Porque para los cristianos en aquella época, Cristo es el Señor, y para la Iglesia Bautista Comunión así debe de serlo también. Cristo es el Señor. Los hermanos de aquella época renunciaron y negaron a adorar al César. ¿Y qué creen que pasó después de eso? Persecución para los cristianos, fuerte persecución. Si agarraban a un cristiano, lo mataban, y lo vemos en Apocalipsis 2, 8 en adelante. Los mismos vecinos denunciaban a los cristianos porque sus ideales eran diferentes. Y tanto los judíos como los romanos no entendían por qué los cristianos no querían compartir la misma religión que ellos tenían. Y verdaderamente, el cristianismo, hermanos, es exclusivo. No podemos compartir ninguna otra doctrina, hermanos. Ni aún la ley que el gobierno pueda dictar, no la podemos compartir. Entonces, los hermanos padecieron persecución. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante, miramos una iglesia pobre. ¿Por qué era pobre la iglesia de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante? Esmirna, siendo Éfeso una ciudad próspera y rica. ¿Por qué, hermanos? Porque para los creyentes tener sustento para ellos era tan difícil por el simple hecho de ser cristiano. Por ese simple hecho, por causa de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, la paciencia que ellos tenían era alabada por el Señor Jesucristo. El haber negado los edictos del gobierno romano resultó en delito para los cristianos. Y escuchen bien, hermanos, aún los delincuentes de Éfeso, aún los ladrones, aún los saqueadores, aún los que traficaban con esclavos, tenían asilo con el simple hecho de encontrarse en el templo de Diana de Artemisa. Todos los que eran verdaderamente corruptos tenían asilo, pero los cristianos no. Si en aquellos tiempos había persecución, ¿dónde se estaban reuniendo los hermanos? En las casas. Ahí se estaban reuniendo los hermanos. No se podían reunir libremente como nosotros lo estamos haciendo hoy en día. Ellos tenían verdaderas dificultades, hermanos. Algunos eran muy pobres porque no tenían cómo sostenerse a raíz de su fe en Cristo. Otros estaban siendo perseguidos para matarlos. ¿Cuál es la tribulación que hoy tienes, hermanos? Que pueda animarte, para que pueda animarte este texto. Estos hermanos tenían verdaderas dificultades. ¿Cuál es tu tribulación hoy en día? ¿Tu tribulación hoy en día es gastar todo tu dinero en Semana Santa y tienes tribulación por eso? ¡Qué increíble! Estos hermanos tenían verdaderas dificultades. Fortaleza ante el sufrimiento. Y vean, hermanos, otra tercera descripción de esta alabanza:
no puede soportar a los malos. Versículo 2, hermanos. ¿Qué significa esto, hermanos? Los hermanos tenían fuertes convicciones doctrinales. Si algún hermano estaba pecando, no lo soportaban, confrontaban el pecado. Qué maravillosa iglesia, hermano, digna de imitar. Arduo trabajo, fortaleza ante el sufrimiento. No soportaban el pecado los unos con los otros. Entendieron bien las bendiciones de Efesios, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y entendieron bien la manera en que debían de conducirse, Efesios capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Lo entendieron bien. Pero vean en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2, encontramos convicciones doctrinales más fuertes. Dice versículo 2, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué es lo que estos hermanos tenían, hermanos? Tenían convicciones fuertes doctrinales en cuanto a probar cualquier hombre que se parara en el púlpito, ya sea que se dijera a sí mismo apóstol, profeta o pastor. Ellos lo probaban. ¿Cómo? Lo evaluaban, es la palabra. Pruebas, evaluaban, examinaban lo que estos hermanos, lo que estos hombres falsos decían. Dice el versículo 2 del capítulo 2, has probado a los que dicen a sí mismo ser apóstoles. Como hoy en día muchos falsos apóstoles y falsos profetas se proclaman a sí mismos ser apóstoles y ser profetas. ¿Y qué hacían los hermanos? Los examinaban a la luz de las escrituras. Eso hacían los hermanos. Esas eran las primeras obras de los hermanos de Éfeso. Y como dice el capítulo 2, versículo 2, hermanos, vean: y no lo son, y los has hallado mentirosos, los has hallado impostores, dice el capítulo 2, versículo 2. Tal eran las convicciones doctrinales que estos hermanos tenían, que probaban todo, hermanos. Qué maravillosa descripción de esta iglesia de Éfeso. Hasta aquí, hermanos, capítulo 2, 1 y 2 de Éfeso, hermanos, encontramos una iglesia casi perfecta. Si estos hermanos entraran a un instituto teológico y habría un examen para evaluarlos y pasarlos al siguiente año, eximidos. Increíble, hermanos, eximidos. Pasen. Pero, hermanos, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 candeleros de oro, el que tiene en su mano a los pastores, el que tiene en su mano la iglesia, el que tiene el control sobre ella y el que conoce todo en la iglesia, vean, hermanos, versículo 3, encontramos el motivo por el cual estos hermanos trabajaban, tenían paciencia y probaban a los falsos apóstoles. Vean el versículo 3, hermanos. Y has sufrido, la misma palabra, has tenido fortaleza en el sufrimiento, has tenido paciencia y vean, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuál era el motivo para que los hermanos tuvieran estas obras? La mejor traducción sería ahí: por causa de mi nombre, por causa del Señor. Los hermanos de Éfeso compartían el evangelio, tenían compasión por los hombres de Éfeso y por las ciudades vecinas. Por el amor del Señor se servían los unos a los otros. Por el amor del Señor cuidaban a la iglesia de pecado. Por el amor del Señor probaban que la verdad en el púlpito de la iglesia de Éfeso fuera palabra de Dios verdaderamente. Por causa del Señor. Otra verdad bien importante, hermanos, para todos aquí. ¿Qué te motiva a servir al Señor, hermanos? El que te alaben, el que te agraden, el que te estén diciendo: wow, hermano, qué maravilloso eres, cuánto trabajas. ¿Qué motiva a un pastor? Debe de ser el amor al Señor Jesucristo. ¿Qué les debe de motivar a todos venir continuamente el primer día de la semana, es decir, cada domingo, y tener amor los unos por los otros en el cuerpo del Señor y alabar dando una adoración buena y agradable al Señor? ¿Qué nos debe de motivar? El amor al Señor Jesucristo. Puede ser de que algunos vengan mal motivados cada domingo.
pueden ser de que algunos vengan con la idea de que si busco del Señor, Él me dará al 100 por 1. Equivocados, hermanos. Nuestro mayor motivo debe de ser el amor al Señor, como los hermanos de Éfeso, casi perfectos. Pero otra vez, el que tiene el control de la iglesia, el que conoce todo en su iglesia, vean la segunda realidad, versículo 4 y versículo 5, hermanos. Vean la segunda realidad, en qué consiste la desaprobación a la iglesia de Éfeso para evaluar nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. ¿En qué consistía esta desaprobación, hermanos? Fría en su amor al Señor Jesucristo. Una iglesia doctrinalmente muy exitosa, pero fría en su amor al Señor Jesucristo. Y lo encontramos en el versículo 4. El que tiene la autoridad, otra vez, el que tiene el control de sus pastores, el que tiene el control de la iglesia y el que conoce todo en su iglesia, le dice categóricamente y puntualmente en el versículo 4, pero, enfático, hermanos, el texto es enfático, contrasta la alabanza. Pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa has dejado? Has abandonado, la idea ahí, hermanos. Has abandonado a tu primer amor. Ellos abandonaron el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste abandonar el primer amor? Abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, creo que mi conclusión la podemos obtener de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y se lo voy a narrar, hermanos. Pablo a los Efesios, en la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 15, habiendo escuchado de su fe en sus primeros años, hermanos. Recuerden que aquí la iglesia ya tiene 35 a 40 años ya. Ya una generación ha pasado. Y generalmente cuando una generación pasa, vienen problemas si la generación que entra no aprendió correctamente de su generación pasada. Los hermanos aquí, o la segunda generación, fue testigo del amor por Dios y de las primeras obras de la primera generación. Heredaron la doctrina fiel de la primera generación. Heredaron el servicio fiel. Heredaron el amor fiel los unos por los otros. Pero algo pasó, que cayeron. Abandonaron el primer amor esta segunda generación. Un buen ejemplo, hermanos, del tiempo. ¿Cuántos años tiene la Iglesia Bautista Comunión? ¿Cuántos años? 30 y... Bueno, ya hay una generación que ya pasó, ya hay otra. Eso es interesante. Y dentro de 30 años probablemente vendrá otra generación. Esto pasó ahí, hermanos, más o menos 40 años, 35 a 40 años después. ¿En qué consistía eso? Entonces, Pablo dice, habiendo escuchado de su fe a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 1, verso 15, eran hermanos salvos. Y habiendo escuchado además de su amor, versículo 16 del capítulo 1 de Éfeso, no ceso, dice Pablo, de orar por ustedes, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Pablo oraba para que los hermanos tuvieran conocimiento de Cristo. ¿De qué? Aprender las verdades de Cristo en la Escritura y aplicarlas a su vida. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante. ¿Para qué este conocimiento? Para que entiendan cuáles son las riquezas de la herencia de Cristo, cuál es el llamado que Cristo les ha hecho en la salvación y cuál es el poder que obra en ustedes. Entonces, mi conclusión, hermanos, ¿en qué abandonaron al Señor estos hermanos? Escuche bien, hermanos. Perdieron el deleite, perdieron el amor por conocer al Señor en la Escritura. ¡Wow! Esto nos debe de poner a todos alertas. ¿Puede pasar esto, pastor? Sí, aquí vemos Apocalipsis 2, 1 al 7. Perdieron el deleite, el anhelo, el fervor ardiente de conocer al Señor en la Escritura. ¿Y qué consecuencias trajo eso? Perdieron el amor los unos con los otros. Porque como lo dijo Primera de Juan 4 y 5, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y no puedes amar a tu hermano a quien has visto.
Todo empieza por perder el anhelo ferviente de conocer al Señor en la Escritura. ¿Qué trajo esto? Falta de amor los unos con los otros y falta de amor en el servicio con los unos con los otros. Además, falta de amor y de compasión por el mundo perdido. Eso fue lo que pasó, hermanos. Abandonaron su primer amor. Pastor, ¿puede pasar esto? Sí. La carta de primera a los Corintios nos ayuda. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 tenían todos los dones, los hermanos de Corinto, todos los dones. Pero como les dijo Pablo en el capítulo 3, no les puedo hablar como espirituales porque son carnales, hermanos carnales. Pusieron su esperanza en la sabiduría humana. ¿Y qué contrajo eso? ¿Qué resultó en la iglesia de Corinto eso? Divisiones, pleitos, bandos, egocentrismo, falta de amor los unos por los otros, falta en el servicio los unos con los otros, a tal punto que los ágapes de los hermanos y la Santa Cena era un desastre. No se esperaban para ir a comer y no le daban comida a los más pobres. Entonces, hermano, ten cuidado, hermano, con decir, otra vez ir a la iglesia. Escuchar los mismos cantos, escuchar el mismo salmo, hermano. ¿Para qué ir el domingo? Es lo mismo. Ten cuidado con decir, hermano, y de tener apatía en el crecimiento en la iglesia los unos con los otros. ¿Cuánta apatía has tenido en los ICRES, hermanos? Tan sencillo, donde hay mucho crecimiento en las casas. ¿Cuánta frialdad has tenido al venir a la iglesia cada domingo, sabiendo, hoy por hoy sabes algo, Cristo tiene el control y la autoridad total sobre su iglesia y sobre sus pastores y conoce a cabalidad, puntualmente, cada situación en la iglesia, tanto de Éfeso como de la Iglesia Bautista Comunión hoy en día? ¿Con cuánta apatía tienes las reuniones hoy por hoy, hermano? Los ICRES, las reuniones de damas, la reunión dominical. Qué increíble, hermano, este texto es, como lo dijo un comentarista, poderoso. Poderoso, hermanos. ¿Por qué estás cayendo tan bajo, hermanos, en tu frialdad? ¿Por qué, hermano, estás tan desanimado hoy en día? Tal vez Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4 te conteste eso. Has caído de tus primeras obras. Has dejado de tener anhelo ferviente por conocer al Señor en la Escritura y eso ha traído desánimo, eso ha traído que las tentaciones y seducciones de este mundo sean más importantes que Cristo y del conocimiento de nuestro Señor en la Escritura. Y por eso tienes tanta frialdad. Pesen los matrimonios que están hoy aquí. Pesen a sus hijos. Pesen su amor por el Señor en sus hogares. Pésenlos, hermanos. Muy bien. Porque lo que está pasando aquí hasta Apocalipsis 2:4 es grave por lo que va a acontecer. Vean el versículo 5, hermanos. ¿Qué debían de hacer los hermanos ante esta situación? Que habían abandonado su primer amor. Vean versículo 5, hermanos, 3 mandatos debían de hacer. Recuerda, vean el versículo 5, hermanos, por favor. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. La idea es, por consecuencia de lo que te he dicho, comienza a recordar de dónde has venido o de dónde has caído. ¿Qué debían de recordar ellos? Cuando fueron salvos y tenían tanto amor por el Señor en la Escritura, principalmente, hermano. ¿Cómo puede caer una iglesia, hermano? Simplemente por dejar de conocer al Señor en la Escritura. Qué increíble. ¿Qué más, hermanos? Recuerda por tanto de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Es un pecado, hermanos. Alguien podrá decir, eso es algo sencillo, hermano. Dejar de ir a la iglesia, dejar de tener amor por mis hermanos, dejar el servicio, eso es algo, el próximo año vuelvo otra vez con el mismo amor. Cuidado, hermano, porque lo que va a pasar en los siguientes versículos, si tú estás igual que estos hermanos de Éfeso, Cristo te puede aplastar y te puede hacer desaparecer. Mucho cuidado, hermano.
Cuidado con decir, el próximo año, hermano, voy a tener, hoy, hermano, hoy arrepiéntete. Vean a los hermanos de Éfeso, arrepiéntete. La idea desde el griego, hermanos, metanoia, ¿qué significa? Comiencen a cambiar de actitud tanto mental como en su corazón. Dejen a un lado este pecado y comiencen ahora a cambiar de actitud. ¿En qué? En su amor al Señor como al inicio. Versículo 5, hermanos, tercer mandato, haz las primeras obras. Ya vimos cuáles eran las obras. Dejaron de tener amor ferviente por conocer al Señor en la Escritura, y eso provocó falta de amor los unos con los otros, falta de servicio los unos con los otros y falta de amor y compasión por el mundo perdido. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras que tenías. Interesante. Esta es la resolución de Cristo en el versículo 5. Pero aún más, hermanos, esto es más grave. Vean el versículo 5 al final, el juicio de Dios. Vean el versículo 5. Si ellos no se arrepentían, versículo 5 dice: si no te arrepientes, si no recuerdas, si no comienzas a arrepentirte y si no haz las primeras obras, versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿De qué, hermanos? De su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vendré, hermanos, algo inminente. Continuamente iré a ti, dice el Señor, a la iglesia de Éfeso. Y recuerden, estas verdades nos ayudan a nosotros también. La primera realidad, la alabanza, versículo 1 al 3. La segunda realidad, la desaprobación, versículo 4 y 5. ¿Para qué? Para evaluar nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos? ¿Cómo entendemos al final ese juicio? Vendré pronto a ti. ¿Recuerdan quién es el que tiene el control de su iglesia y de los pastores? Cristo. ¿Qué significan los candeleros, hermanos? La iglesia. ¿Qué significan las estrellas? Los pastores. Aquí dice: quitaré tu candelero de ti. ¿Qué era lo que iba a hacer el Señor, hermanos? Escuche bien, hermanos, iba a hacer desaparecer el testimonio de la iglesia. Cristo iba a entrar, hermanos, para desaparecer a la iglesia completamente, hermanos. Y esto es grave, hermanos. Si los hermanos no se arrepentían, así como tú hoy que me escuchas, si estás frío al Señor, ten cuidado, hermanos, porque esto iba a ser doloroso. Una iglesia sin propósito, una iglesia que no tuviera amor por el hermano y una iglesia que no tuviera compasión por el mundo perdido. Pero aún más, una iglesia sin la protección del pastor de pastores. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Qué increíble, hermanos. Ese era el mayor juicio. Pastor, ¿cómo se puede ver eso, el pastor? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice, se lo voy a leer también rápidamente: algunos estaban debilitados. ¿Qué significa esto? Enfermos. Y otros habían muerto, ya estaban dormidos, dice Primera de Corintios 11:30. ¿Cómo es esto? Cristo, debido a que los hermanos de Corinto tenían tanto ego, tenían tantas divisiones, tenían tantos pleitos, falta de amor los unos por los otros, falta de amor por el mundo perdido. ¿Qué pasó con Corinto, hermanos? En Primera de Corintios 11:30, Cristo entró en juicio y tenía enfermos a muchos y había matado a otros. Eso fue lo que pasó. Eso lo puede hacer el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia. Él sabe lo que acontece en cada iglesia. Duro juicio de Dios. Qué increíble verdad, hermanos, encontramos aquí. Ahora, también esto no, aparte de que nos debe de poner a temblar, porque podemos ver con cuánto pecado, con cuántas dificultades venimos a la iglesia en nuestro corazón, pensando, hermanos, que de esta manera podemos traer adoración genuina a Dios. También, hermanos, el versículo 5 también nos debe de motivar, porque si estamos como una iglesia cumpliendo su propósito, si estamos adorando a Dios y si estamos reunidos verdaderamente con el propósito por el cual es Dios, es por la gracia, la suficiencia y la providencia de Dios que nos tiene aquí. Amén, hermanos. Eso nos debe de motivar bastante, fuertemente, hermanos. Cristo está con su iglesia. Ahora, hermanos, la tercera realidad, hermanos, la encontramos en el versículo 6. Vean, hermanos,
el rechazo del libertinaje en la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para evaluar nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. Vean cómo la iglesia rechazó. Apocalipsis 2:6, hermanos. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los, ¿qué, hermanos? De los nicolaitas, hermanos. Versículo 6: las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál es la idea del versículo 6? Tienes esto que aborreces. La palabra ahí que se traduce mejor es: odias el pecado. ¿Qué odiaron los hermanos de Éfeso? Odiaron el libertinaje, odiaron el pecado sexual, odiaron la idolatría, odiaron, hermanos, el conducirse como el mundo hoy se conduce. Eso odiaron. Y aparece un grupo ahí, hermanos, los nicolaitas. ¿Cómo podemos entender esa frase o estos hombres que aparecen en el versículo 6, nicolaitas? Bueno, Apocalipsis no nos da muchas referencias, hermanos. Sin embargo, hermanos, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Vean, hermanos, la iglesia a Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:13 en adelante: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce el Señor? Todo en la iglesia. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, dice. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, dice el Señor, ni aun en los días en que Antipas, vean, un cristiano, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Verso 14: pero tengo unas cosas pocas contra ti. Vean cómo asocia la doctrina de los nicolaitas con la doctrina de Balaán. Que Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vean el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La iglesia en Pérgamo aceptó, permitió que el pecado estuviera en medio de la iglesia. Todo lo contrario a Éfeso. Odiaron el pecado, hermanos. Eso es maravilloso. ¿Cómo entendemos a Balaán? Bueno, hay que ir a Números del Antiguo Testamento, pero se los voy a narrar, hermanos. ¿Qué hizo Balaán con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Balaán guió al pueblo de Israel a apostatar en contra de Jehová su Dios, a negar a su Dios. ¿Cómo? Idolatría, inmoralidad sexual, libertinaje. Aplicando esto a la vida práctica, ¿quiénes eran estos grupos nicolaitas? Ellos decían: bueno, está bien, el domingo podemos ir a adorar a nuestro Dios, congregarnos, pero al salir de la iglesia, condúcete como tú quieras. Qué interesante. ¿Se puede dar esto, hermanos? Sí está pasando a nuestro alrededor y en el ámbito cristiano. Muchos que dicen ser cristianos van a las iglesias sin ningún problema, pero saliendo de la iglesia, saliendo del culto de adoración, saliendo de sus ágapes y de su crecimiento espiritual, se conducen como el mundo lo hace. Eso es imposible para una iglesia que ama al Señor Jesucristo y que es leal al Señor Jesucristo, hermano. ¿Ven, hermanos, lo grave de esto? Es digna la iglesia de Éfeso de imitar. Odiaba el pecado. ¿Y qué atributo de Dios miramos en el Apocalipsis capítulo 2 verso 6? La santidad de Dios en su iglesia. Dios quiere, Dios demanda santidad a los miembros de la iglesia, que odien el pecado como Él lo odia. Apocalipsis 2:6. La idea de odiar es vomitar, hermanos. Que vomitemos, que nos dé tanto asco el pecado hasta vomitar. Esa es la idea de Apocalipsis 2:6. Una iglesia digna de imitar, hermanos. ¿Qué iglesia? Vean, hermanos, ahora entonces la cuarta realidad, hermanos, de la iglesia de Éfeso. Ya vimos tres. La primera, la alabanza, capítulo 2 versículo 1-3. La segunda, la desaprobación, versículo 4 y 5. La tercera, el rechazo del libertinaje.
Y la cuarta, hermanos, la bendición a la iglesia de Éfeso, o lo podríamos decir, la promesa de bendición a la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para evaluar nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. Para eso estudiamos esas 4 realidades, para que tú y yo evaluemos cuán leales y cuánto amor tenemos al Señor Jesucristo. Estas realidades evalúan nuestra iglesia, hermano, y evalúan nuestra vida. ¿Cómo podemos entender el capítulo 2, versículo 7? 2 sentidos, hermanos. Número 1, entender el mensaje de Dios. Vean en el versículo 7, el que tiene oídos, oiga. ¿Cuál es el sentido ahí? El que tiene oídos, entienda. Es un mandato. El que tiene oídos, entienda. Este es un mandato y nos ayuda, hermanos, escuche bien, a entender la Escritura por medio del Espíritu Santo. Lo que dice el texto, hermanos, es que el creyente tiene la responsabilidad de entender a Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de la Escritura. La manera en que el creyente debe de entender la vida, las situaciones difíciles de la vida, el tiempo futuro, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la vida cristiana en un mundo caído de pecado. La manera en que el creyente debe de entender eso, hermanos, es entendiendo la Escritura. Por eso dice el versículo 7, el que tiene oídos, entienda, ¿el qué, hermanos? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma manera en que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Éfeso es la misma manera en la cual el Espíritu Santo habla hoy en día a la iglesia Bautista Comunión. ¿Por medio de qué? La Escritura. No esperes sueños, hermanos. No esperes atajos para crecer. No esperes nuevas revelaciones. Éfeso probaba a los que decían llevar, traigo una nueva revelación. No esperes profecías nuevas. Entiende la Escritura. Entiende lo que dice el Espíritu Santo en la Escritura correctamente. ¿Y cómo lo vas a hacer eso, hermano? Trabajando, viniendo a leer la Escritura continuamente, hermano. Esa es la idea ahí, hermano. Este mensaje era importante para la audiencia de Juan como para la nuestra. En la Escritura encontramos sabiduría para la vida o práctica para la vida del creyente. ¿Cómo deben de conducirse los matrimonios? Bajo la soberanía de Dios. ¿Cómo deben de conducirse los jóvenes? Bajo la soberanía de Dios por medio de la Escritura. ¿Cómo los jóvenes, los matrimonios y todo hombre y mujer aquí presente adquiere sabiduría? Bajo la soberanía de Dios por medio de la Escritura. ¿Quieres ser feliz, hermano? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener provecho en esta vida? Yo creo que todos queremos ser felices. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado. ¿Cómo se traduce eso? Dichoso, bendecido, alegre, gozoso. ¿Quién? El que entiende, el que escucha y el que entiende la profecía de esta Escritura. Apocalipsis 1:3. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿quieren ser felices, hermanos? Vengan a la Escritura y deleítense en el Señor, que fue lo que perdió la iglesia de Éfeso del primer siglo en su segunda generación. Hermano, una vez más, si tienes todo el ánimo para servir, si tienes todo el amor al Señor, si tienes el amor los unos por los otros, por tu hermano en el servicio, y si tienes compasión por los perdidos, gloria a Dios, sigue mejorando, hermano, sigue. Pero si hay hermanos en esta audiencia que han caído en su frialdad, ¿cómo así, pastor? Están apáticos, nada los mueve. Ninguna reunión los mueve. Leer el texto de la Escritura no los mueve. El amor al Señor no los mueve. El amor los unos por los otros no los mueve. Está frío, hermano. Y si le agregamos a esto, tienes de menos la congregación y tienes de menos las reuniones que tenemos dominicalmente, el primer día del Señor, el día de resurrección, estás apático y estás frío, hermano. Tienes que arrepentirte y recordar las primeras obras y hacer las primeras obras. Para culminar, el versículo 7
¿qué más debemos de entender en el versículo 7? Entender la promesa en cuanto a la vida eterna. Vean el versículo 7, hermanos. El que tiene oídos oiga o entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean, al que venciere. La idea, hermanos, es al que continuamente se encuentre venciendo. Versículo 7, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué debemos de entender en esa parte final del versículo 7? La promesa de bendición. ¿Qué representa el árbol de la vida, hermanos? Vida eterna. ¿Significa entonces que hasta que lleguemos al cielo tendremos vida eterna? No. Otra vez, venciere, el que continuamente está venciendo en esta tierra a pesar de las dificultades que tiene en Cristo. Entonces cada hermano que ha venido a la fe en el Señor Jesucristo ya ha vencido. ¿Por qué, hermanos? Vengan por favor, hermanos, apóyenme y vayan a Apocalipsis capítulo vean Apocalipsis capítulo 3, hermanos, versículo 5. Vean la promesa también para la iglesia de Sardis. El que venciere, capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la vida eterna no consiste hasta que llegues al cielo, consiste desde una vez que eres salvo. ¿A qué se refiere capítulo 2, versículo 7 cuando dice: el que tiene oídos oiga, el que continuamente venciere, le daré a comer del árbol de la vida, le daré permiso de tener vida eterna? Puntualmente, hermanos, desde esta tierra. Tú y yo no necesitamos morir para tener victoria en los cielos. Desde ya tenemos victoria en Cristo. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí que no está en Cristo, si hay alguien aquí que viene mal motivado a la iglesia pensando de que Dios le puede dar algo por buscar de Él cada domingo, está equivocado. Y algo más, si no tiene a Cristo, eres un perdedor. Un perdedor que está yendo a destrucción de fuego eterno en el infierno. Pero el creyente tiene victoria segura en Cristo. Capítulo 2, versículo 7, hermanos, vean: le daré a comer del árbol de la vida. ¿A qué nos lleva o qué nos recuerda el árbol de la vida? Apocalipsis, capítulo 2. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para que el hombre estuviera en esta tierra? El huerto del Edén. Así se traduce ahí paraíso, aquí en el versículo 7 de Apocalipsis. ¿Qué pasó en el huerto de Edén en Génesis 3? El hombre pecó y cayó, y toda la raza humana cayó con Adán y Eva también. ¿Qué hizo el Señor en el huerto del Edén, donde estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento? ¿Qué hizo el Señor? Puso un ángel con una espada para que ningún hombre pudiera comer del árbol de la vida y tuviera vida eterna sin ser redimido. Porque todos estamos bajo una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué necesita el hombre? A Cristo Jesús como su Salvador y dador eterno. ¿Qué necesita el hombre? ¿Que aplaquen las guerras? ¿Qué necesita el hombre? ¿Que baje la canasta básica? ¿Qué necesita el hombre? ¿Que vengan nuevos gobiernos para arreglar la situación del país? No, hermanos. El hombre lo que necesita es salvación y vida eterna, y en el único que la puede encontrar es el único que pudo redimir la historia humana: Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante: existiendo en forma de Dios, se hizo hombre, o tomó semejanza de hombre y bajó a las partes más bajas, y estando en la condición de hombre, fue a la cruz, fue obediente hasta la muerte de cruz en un madero. Tú y yo no necesitábamos salvación, no merecíamos salvación y vida eterna,
Sin embargo, Cristo, el justo, lo hizo por ti y por mí. Vida eterna es lo que necesitamos. Y eso es lo que promete Apocalipsis 2:7. Hermanos, ¿qué iba a consolar? ¿Qué iba a dar esperanza a los hermanos de Éfeso a pesar de las situaciones difíciles que estaban pasando? Vida eterna. Apocalipsis 2:7. ¿Qué significa esa vida eterna? La vida agradable, la vida feliz, la vida sin pecado en los cielos es otorgada a los creyentes. Eso era lo que iba a dar esperanza y consuelo a los hermanos. La vida que en esta tierra no se puede tener. En esta tierra lo que tenemos es enfermedad, pecado, dificultades, tribulaciones por causa de la maldición en la cual vivimos. Pero en el paraíso, en el lugar donde Dios está, literalmente, hermanos, un lugar físico. Apocalipsis 2:7. ¿Cómo se presentó Cristo a sus discípulos una vez que fue resucitado? Que había muerto y resucitó con pruebas indubitables. ¿Quién metió sus dedos en los agujeros de Cristo? Tomás. Cristo se presentó con un cuerpo físico. ¿Y cómo fue levantado a los cielos? En Hechos capítulo 1, con ese mismo cuerpo físico. ¿Cómo va a venir Cristo en su segunda venida? Con el mismo cuerpo físico con el cual se fue. Todos nosotros en el paraíso de Dios tendremos cuerpos físicos, literalmente, hermanos. Y disfrutaremos de un paraíso o de un huerto del Edén físico en el Señor. Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21. Debemos de entender esto a la luz de todo el contexto. ¿Qué va a hacer el Señor en su segunda venida? Destruirlo todo, porque todo está bajo maldición. Y hará cielos nuevos y tierra nueva, donde tú y yo podremos disfrutar de la vida agradable, dichosa, feliz, gozosa, sin pecado, y vamos a seguir conociendo al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Eso es lo que iba a consolar a la iglesia de Éfeso y a las demás iglesias a pesar de sus dificultades. Querido hermano, para culminar, ¿qué dificultades estás pasando hoy en día por lo cual estás frío y apático delante del Señor? Y aún más, ¿qué dificultades tienes hoy en día por lo cual tu lealtad ya no es con Cristo sino con el mundo? ¿Alguna dificultad en tu salud? ¿Un dictamen médico grotesco? ¿Falta de trabajo? ¿Dificultades familiares? ¿Cuál es la dificultad que estás pasando, hermano? Vida eterna es la promesa que nos va a ayudar a sobrellevar todas las situaciones en esta tierra hasta que Cristo nuestro Señor nos dé la oportunidad de estar en el mismo paraíso en el cual Él está. Amén, hermanos. 4 realidades. La primera, la alabanza a la iglesia de Éfeso, 1 al 3, versículo 1 al 3. La segunda realidad, la desaprobación a la iglesia de Éfeso, versículo 4 y 5. Tercer realidad, el rechazo del libertinaje en la iglesia de Éfeso, versículo 6. Y cuarta realidad, la promesa de bendición a la iglesia de Éfeso, versículo 7 del capítulo 2, para evaluar nuestra lealtad y amor al Señor Jesucristo. Y 3 preguntas, hermanos, antes de terminar, para tu vida de aplicación en este texto. Hermano, ¿tienes apatía y frialdad por buscar al Señor y conocerlo en las Escrituras? Eso puede ser un gran termómetro de tu caída en la frialdad al Señor Jesucristo. Número 2, ¿cuánta frialdad tienes en el amor para con tu hermano? Eso puede ser otro termómetro de tu frialdad al Señor Jesucristo. Y número 3, hermanos, ¿cuánta frialdad tienes en el servicio de la iglesia y cuánta apatía tienes en las reuniones en las cuales tenemos dominicalmente y cada tiempo de ICRES? Ese puede ser otro termómetro de la frialdad que estás teniendo en este momento al Señor Jesucristo. Una vez más, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre bueno que habitas en gloria, gracias por tu bondad. Gracias por tener el cuidado y guardar a tu iglesia por los siglos de los siglos, oh Dios. Gracias, Padre, porque
el saber de que tienes el control y la soberanía en tu iglesia, nos ayudan a vivir en esperanza, oh Dios. Gracias por tu iglesia y gracias por la escritura revelada en Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.